Muy buenos días, bienvenidos al cuarto webinar de esta serie de seminarios web en donde estamos en conjunto los distribuidores autorizados de SolidWorks de gira por Latinoamérica. En este sentido, los distribuidores del Caribe y la región andina están todos haciendo un esfuerzo en conjunto para traerles a ustedes justamente los temas que más les resultan de interés y los que están más aterrizados a nuestra realidad de la industria. En la ocasión de hoy tengo el gusto de traerles la simulación de estructuras metálicas como tópico principal y bueno, vamos a tratar de hacer una idea general de los alcances de SolidWorks y la simulación para este tema tan interesante, a pesar de que bueno, a nivel de profundidad exigiría de nosotros incluso una maestría completa. Pero aquí vamos a tener un poco más de una hora para poder envolver a grosso modo toda esta temática que sin duda es parte del día a día de nuestra industria, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría recordar que la semana pasada tuvimos el webinar Toolbox, el manual perdido, dictado por el ingeniero Alan Centeno de la empresa DMD, distribuidor oficial de SolidWorks en México. Y tal cual como el título lo dice o lo sugiere, la herramienta de Toolbox, que es la biblioteca de partes y de operaciones también en SolidWorks, no tiene un manual oficial hasta los momentos, por lo que les recomiendo mucho visitar el canal de YouTube y buscar el video Toolbox, el manual perdido, para que puedan entonces entender mucho mejor de qué va la biblioteca de arandelas, tuercas, pernos, digamos que las estandarizaciones tanto ISO como ANSI, además de otros países. Está bien interesante, ¿sí? Entonces les recomiendo verlas para que no se pierdan un excelente material inédito hasta los momentos. Me permito presentarme. Yo me llamo Salvador Zuniaga, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También tengo estudios de posgrado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Mi experiencia como profesional empezó siendo diseñador de elementos de máquinas y mecanismos para equipos de final de línea de producción. Esto en lo concerniente a la industria del packaging. Todo lo que sería empresas de productos de consumo masivo, Avon Cosmetics, Nestlé, Galletas Puig, Industrias Polar. Y luego a partir del año 2014 empecé mis labores como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks para la empresa Caxo, la cual es la empresa que distribuye oficialmente SolidWorks en el Perú. Ya tengo 6 años trabajando con este excelente equipo. Y a lo largo de esta carrera pues he obtenido algunas certificaciones importantes como la de Simulation Expert, como la de Flow Professional y la de SolidWorks Elite Application Engineer, que sería dentro de esta carrera de SolidWorks el galardón o el reconocimiento más alto, ¿no? Actualmente me desempeño como gerente de producto de la marca SolidWorks justamente para este reseller. Hablando de la empresa, bueno, es una empresa que ya tiene más de 12 años en el mercado, con 280 clientes en el sector industrial. Nosotros brindamos justamente capacitaciones de diseño y simulación y también consultorías especializadas e integrales desde el punto de vista del aprovechamiento del conocimiento o know-how de esta base de clientes, que casi ya son 300 clientes que hemos tenido en estos 12 años, que año tras año siguen renovando la licencia con nosotros y seguimos trabajando hombro con hombro en las necesidades particulares de cada industria. Y esto lo podemos hacer justamente con el conocimiento particularísimo que encierra cada empresa y que no es conseguible a través de la teoría o de la academia solamente, ¿sí? Nos pueden visitar en nuestro canal en YouTube, Caxo Tecnología Precisa. Por supuesto que también tenemos nuestra página en Facebook y desde luego les recomiendo entonces la página web para que nos visiten, vean nuestra gama de productos ahí y por otro lado puedan consultar nuestro blog también, donde tenemos material, trucos, informaciones, novedades que para fines didácticos está muy bien.
Bueno, les había comentado que el día de hoy vamos a hablar acerca de las estructuras de acero o de la simulación de estructuras metálicas. Por supuesto, eso incluye las estructuras de acero en SolidWorks y es un tema bastante amplio. Sin embargo, lo vamos a dividir básicamente en siete tópicos que van desde los tipos de estructuras de acero, la importancia de la intención del diseño, la importancia de considerar las condiciones de la simulación para nuestro proyecto físico, algunos estilos de validación de estructuras que pueden ser complementarios entre sí, validación de las conexiones tanto soldadas como apernadas, algunos casos especiales que superan por supuesto cualquier pretensión de la norma y alguna discusión breve sobre la validez de SolidWorks, ¿sí?, en relación a sus resultados. Bueno, para empezar, habría que conversar un poco acerca de cuáles son los tipos de estructuras de acero que existen. Desde el punto de vista de su topología o morfología, podríamos resumir en que existen las estructuras abovedadas, las cuales a veces se llaman geodésicas y tienen forma de cúpula. También tenemos las entramadas, que son el tipo de estructuras más comunes que encontramos en la práctica. Son típicamente las estructuras que conseguimos en las edificaciones. También las tenemos trianguladas, que corresponde bastante bien a estos esquemas estructurales de grúas, plumas, también las torres de telecomunicación, las colgantes, que obedecen a los puentes colgantes justamente, y también existen estructuras laminares, que son estructuras que suelen ser favoritas por parte de los arquitectos porque ofrecen la versatilidad de poder crear a través de ellas formas interesantes, formas orgánicas, y también son ligeras y resistentes. Por otro lado, también podríamos dividir las estructuras en cuanto a su facilidad de cálculo. Entonces tenemos, por ejemplo, las estructuras convencionales, que son todas aquellas que podemos observar constantemente en galpones, naves industriales, estructuras destinadas para taller y maestranza o para almacenamiento, y también estructuras no convencionales que, como ya he mencionado, son aquellas que se salen de la normativa, son de formas poco ortodoxas, porque quien de alguna manera conceptualiza esta clase de estructuras primero piensa en la forma y después piensa en el fondo, lo cual es la metodología clásica de los arquitectos, lo cual es bastante valioso, dicho sea de paso. Sin embargo, cuando uno quiere diseñar o calcular estas estructuras, nos conseguimos obviamente con una altísima dificultad, porque por un lado no tenemos una normativa o procedimientos, no existen, obviamente, porque depende mucho de la estructura orgánica como tal esta clase de procedimientos de cálculo. Y por otro lado, al ser un tema tridimensional, ni siquiera es posible una aproximación analítica del problema, a menos que sea muy simplificada, y si lo hacemos de forma muy simplificada estamos incurriendo a numerosos errores. Entonces, en esta oportunidad sí es muy importante que para esta clase de estructuras no convencionales contemos con la ayuda de una herramienta que nos permita la versatilidad del diseño y que al mismo tiempo no tenga problemas en poder simular esto directamente, ¿ok? En este caso, SolidWorks sería bastante amigable con esta clase de proyectos. A veces me han preguntado: Salvador, ¿es posible que SolidWorks pueda tener la opción de personalizar los perfiles de acuerdo a la perfilería comercial? Y la respuesta es sí, es positiva. Muchos ya lo saben, pero SolidWorks tiene la posibilidad de poder guardar un croquisado de alguna sección transversal de alguna viga y poder guardarlo en un archivo de biblioteca, de tal manera que pueda luego ser invocado como uno de los tantos archivos de estructuras almacenados dentro del programa. Esto lo podemos resumir rápidamente en 4 pasos. El primer paso sería dibujar el sketch o el croquis del perfil. En segundo lugar, hay que guardar esto, pero no hay que guardarlo como un archivo de parte o como un archivo de ensamblaje, sino que hay que guardarlo en un tipo diferente de formato, que es el archivo de librería de SolidWorks.
Se reconoce porque el formato es SLD LFP, ¿ok? .SLD LFP. Entonces, cuando lo guardamos con esa clase de formato, podemos guardarlo, por supuesto, en cualquier parte de nuestro computador, pero yo sugiero que lo guarden directamente en la carpeta de archivos de la raíz de la unidad C, en donde está instalado el programa, en donde se almacenan justamente los otros perfiles estructurales. Típicamente esta carpeta se encuentra en la unidad C o en la carpeta raíz, archivos de programa, SolidWorks Corp, la carpeta SolidWorks, luego la carpeta LAN, que corresponde a Languages o idiomas. Luego elegimos el idioma, puede ser English, puede ser Spanish, puede ser cualquier carpeta de idioma. Y finalmente vamos a conseguir una carpeta que se llama Wellman's Profiles. Ahí es en donde se encuentran los perfiles tanto ISO como ANSI, que ya vienen de manera predeterminada por parte de SolidWorks. Perfectamente, entonces, dentro de esa carpeta Wellman Profiles podemos crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, perfiles comerciales o perfiles personalizados, y luego vamos a SolidWorks, a las opciones, y en las extensiones de archivo podemos agregar esta nueva carpeta para que así entonces sea mapeada en nuestro programa una vez que utilicemos el comando de pieza soldada o de Wellmans. Y ahí entonces, cuando tracemos un croquis, vamos a poder entonces invocar esta perfilería customizada o personalizada, y cuando le demos clic a la línea, esa línea se va a transformar automáticamente en nuestro perfil estructural personalizado. Si tienen más dudas con relación a la creación de perfiles personalizados, yo los invito a que vean en YouTube este video que se llama formalmente Creating Custom Wellman Profiles. Lo da la gente de Solid Applications, pero no se preocupen que para los asistentes de esta ponencia, los que se queden hasta el final, vamos a convertir esta presentación en un formato PDF y van a poder acceder a los links que están en cada una de las diapositivas para que puedan acceder directamente a los contenidos que son bastante útiles y que son bastante didácticos para nuestros fines. Bien, en cuanto a las normativas, bueno, hay que estar claros con el hecho de que la normativa depende muchísimo de cada país. En este caso estamos orientando esta explicación para toda Latinoamérica, entonces desde República Dominicana hasta Argentina vamos a poder entonces obtener diferentes normativas, pero si pudiéramos resumirlas, hay que conversar entonces sobre la inspiración de las mismas, que se encuentra básicamente en dos métodos: en el método LRFD, Load and Resistance Factor Design, y en el método ASD, que es el Allowable Stress Design, o el famoso diseño por esfuerzo admisible, ¿ok? Entonces ambos métodos son la raíz de las normativas locales de cada país. Estas normativas, por supuesto, se subdividen a su vez en normativa para cargas, normativa para estructuras metálicas, normativas para diseño sismo resistente, pero todas en general se alimentan de este par de métodos que a veces no están dispuestos explícitamente en la norma. Yo les recomiendo mucho, en consecuencia, la lectura del libro Diseño de Estructuras de Acero, el cual se van a poder descargar también por el autor McCormack y Cermak. Y ahí van a ver ejercicios prácticos en donde se resuelven el cálculo de estructuras bajo una metodología e inmediatamente bajo otra metodología. Realmente me parece que es un excelente libro. Si me tocara rápidamente diferenciar una metodología de la otra, bueno, en términos históricos, creo que el método ASD ha sido el más predominante porque ya lleva 100 años siendo implementado y es el que básicamente utilizamos en la mecánica de materiales en la universidad. Pero se basa en el esfuerzo admisible y en las cargas de servicio, mientras que el método LRFD es un poquito más contemporáneo, si se quiere, y está basado en la factorización de las cargas. En el método ASD también factorizamos las cargas, pero además, o a diferencia del método ASD, también estamos considerando la factorización
de la sección portante de la estructura. Entonces digamos que es una filosofía de riesgo diferente a la ASD y quizás un poquito más flexible, ¿no? Para considerar incluso cargas que pueden superar la plasticidad de la estructura. Bien, con relación a la intención del diseño, esto es un tema muy importante, porque realmente antes de realizar el primer croquis yo tengo que saber exactamente qué es lo que deseo hacer con mi modelo 3D. Una cosa es diseñarlo para crear planos e instalación y otra cosa es diseñarlo para hacer luego una simulación. Entonces, con relación a esto de la intención del diseño, yo les recomiendo muchísimo el webinar Estructuración del ADN de tu diseño CAD, que fue de hecho el primero de nuestros webinars de Latinoamérica, en el cual se explica muy bien este tópico, el tema de poder planificar incluso antes de tomar el mouse cuál debería ser la intención de mi diseño, hacia qué estoy enfocando mi diseño, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de los planos e instalación, típicamente lo que deseo es que los planos me reflejen las vistas generales y de detalle, o si no, una lista de materiales, listas de cortes, por supuesto, e incluso un renderizado y presentación de los proyectos perfectamente, ¿ok? Por ejemplo, podemos observar acá en la pantalla un ejemplo bastante bueno de lo que se puede conseguir con SolidWorks a nivel de proyección de una estructura relativamente compleja. Para este propósito, la estructura fue diseñada para los planos de las conexiones y detalles, para la lista de materiales y las listas de cortes, y también por supuesto para la lista de pernos. Entonces fíjense el nivel de detalle que tiene la estructura, y de hecho no solamente se queda en el 3D, sino que también podemos observar en paralelo cómo es el modelo tridimensional y cómo ha sido la instalación en la vida real. Esta estructura existe en la mina del Teniente en Chile y fue literalmente diseñada completamente por SolidWorks, al igual que sus planos, y también fue calculada y simulada con ese programa, ¿ok? Entonces fíjense la importancia de tener esta clase de soluciones, además de que esta clase de modelos por supuesto me bota la información del peso muerto de la estructura, de cómo debería ser la logística y las maniobras y cómo debería ser el proceso de instalación, ¿ok? Todo esto es muy importante. Desde luego que a través de SolidWorks como software que ya tiene más de 20 años en el mercado, es súper posible hacer planos detallados de mecanismos o de piezas mecánicas en general, y entre estos mecanismos, si se quiere, o piezas mecanizadas o piezas puntuales, están las conexiones. Estas conexiones pueden ser uniones soldadas o bien uniones apernadas. Entonces perfectamente podemos hacer un plano detallado de estas conexiones para nuestra estructura. Ahora bien, para la validación, el criterio que tengo que tomar en mi intención de diseño es un poco diferente. Para realizar una simulación con una estructura metálica, o mejor dicho, si mi modelo 3D está orientado a validación, entonces tengo que saber un poco acerca del método matemático de elementos finitos, porque este método va a influenciar directamente sobre el diseño de la estructura. Entonces, en términos prácticos y muy a grosso modo, porque esta es una explicación que supera los alcances de esta exposición, ¿cómo es o cómo funciona el método de elementos finitos? Bueno, simplemente es un método matemático, ya tiene bastante tiempo, alrededor de 50 años, nace en los años 70 en el MIT, que consiste en la discretización o en la división de una geometría compleja 3D en pequeños elementos, pero finitos elementos al fin y al cabo, que concentran en cada uno de estos elementos, en sus vértices, unos nodos que a su vez almacenan el sistema de ecuaciones constitutivas que me dan primero la resolución de las ecuaciones que están ligadas a los grados de libertad del sistema, de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos nodos, y luego el programa se encarga como una supercomputadora de ensamblar la solución individual de cada uno de estos elementos. Con ensamblar estoy usando una metáfora
o una especie de explicación gráfica para explicar que en el fondo lo que está operando es la unión matricial de las soluciones individuales de cada uno de los nodos y en suma de cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, a partir de los elementos individuales podemos crear una solución más completa general que típicamente observamos en una gráfica cromática de colores y también a nivel cuantitativo, por supuesto, ¿ok? Entonces, en este sentido, la computadora o el solver del programa se comporta básicamente como una supercalculadora que se encarga de resolver ese sistema de ecuaciones, ¿ok? Ahora, el método tiene varias especializaciones. Por ejemplo, si lo que yo quiero dividir o discretizar o mallar en la jerga común es una pieza tridimensional cuyas tres dimensiones sean significativas, digamos el espesor, el ancho, la altura, entonces la forma predeterminada de mallarlo es a través de elementos tetraédricos, ¿ok? Entonces, en el vértice de cada uno de estos elementos tetraédricos vamos a tener unos nodos que contemplan ahí, resumen en esa locación el sistema de ecuaciones asociado a los grados de libertad de dicho nodo, ¿ok? Entonces, eso para el caso de las piezas mecanizadas a veces, o para las piezas en 3D cuyas tres dimensiones sean significativas. Pero para el caso de estructuras o para miembros estructurales, tenemos un tipo de elemento bien interesante que es el elemento tipo BIM. Y dentro de la clasificación del elemento BIM tenemos los elementos tipo truss, que son básicamente estructuras que solamente resisten cargas axiales. Ahora, lo que esto significa es que para geometrías cuyas partes tengan una dimensión significativamente más larga o más importante que las otras dos, hablando por supuesto en términos tridimensionales, como es el caso justamente de los perfiles, de las vigas, de las columnas, entonces en vez de mallar esto con un tetraedro, yo puedo hacer uso de un elemento lineal, unifilar, que tiene dos nodos en cada extremo. Como en este caso estamos regulando los grados de libertad de cada extremo, podemos contar entonces con que cada uno de los mismos tiene 6 grados de libertad y por lo tanto contempla la resolución simultánea de 6 ecuaciones por cada lado. 3 traslaciones y 3 momentos o 3 rotaciones, ¿ok? Entonces, gráficamente, el ensamblaje o la estructura diseñada en Weldments en SolidWorks y pasada luego a la simulación, o bien la estructura que pasada a la simulación se contempla discretizar o mallar con elementos tipo BIM o truss, se va a mostrar gráficamente, pero solo gráficamente, como una estructura unifilar compuesta por líneas rectas, pero en realidad en el fondo el mapeo de la sección transversal queda almacenado automáticamente dentro de las variables cuantitativas del programa. Esto es automático. Independientemente de la naturaleza del perfil estructural, tengo la posibilidad de mallarlo, si quiero que así sea, con elementos tipo BIM, y luego automáticamente la sección transversal de cada viga queda registrada en el programa a través de valores cuantitativos como la constante torsional o como la distancia que hay entre la fibra media de la sección hasta el extremo último donde se aplica un esfuerzo de corte, etcétera, ¿no? Todo esto lo hace automáticamente el programa una vez nosotros le podamos proveer la información de la geometría. Ahora bien, en términos generales, el paso para realizar una simulación, sea de una estructura o no, empieza obviamente con el diseño de la geometría, pero en segundo lugar, y esto es un paso que muchos desconocen o evitan, es el paso de la idealización del modelo. Yo al modelo tridimensional tengo que quitarle la mayor cantidad de información posible que no sea relevante para mi problema físico. Si se trata, por ejemplo, de una estructura, tengo que remover las plataformas, el techo, los sanitarios, el sistema mobiliario, todos aquellos elementos en el ensamblaje que realmente no hacen un aporte más allá de la carga de nuestra estructura. Luego esa carga yo la puedo traducir sumando los pesos de cada componente, por ejemplo tipo carga muerta, la puedo traducir en una carga. Pero a nivel de ensamblaje tengo que quedarme con la estructura, digamos, a nivel de esqueleto. Esto es importante porque aunque pudiera parecer lo contrario, no es el ensamblaje con todos los detalles
el modelo más preciso a simular, sino que el ensamblaje en su manera más esquemática posible, más limpia o idealizada posible, es el ideal para luego poder mallarlo. Recordemos que mientras más piezas tengan el ensamblaje, más elementos entonces necesita mi malla para poder tener la solución general completa. Y si necesito más elementos, necesito más nodos. Y si necesito más nodos, entonces tengo que resolver más ecuaciones. Por lo cual debo concluir que para optimizar el trabajo de la computadora y también para que no me arroje resultados erróneos al final, porque la malla puede caer en un elemento, el resultado máximo de un nodo en una malla puede caer en un elemento irrelevante de mi ensamblaje. Entonces, para evitar esta clase de problemas, lo recomendable siempre, sea una estructura o no, es que se eliminen o se quiten los elementos sobrantes de mi simulación. Tiene que haber un proceso de idealización que va desde el modelo original hasta el modelo idealizado. Ahí recién, cuando tenemos el modelo idealizado y luego vamos al módulo de simulación, ahí es que cuando primero elegimos el método de simulación, ¿no? Lo que vamos a simular puede ser pandeo, puede ser un análisis estático, puede ser un análisis dinámico, puede ser un análisis térmico. Elegimos el solver, luego incluimos materiales, las cargas, las sujeciones, y sin darnos cuenta, cuando estamos haciendo todo esto, cuando estamos agregando todos estos ingredientes, estamos conformando el modelo matemático a resolver, que es el modelo matemático que la computadora o el solver de la simulación va a distribuir a lo largo de todos los elementos de la malla y luego resolver. Cuando pasamos de la malla a la simulación, ya estamos en la etapa de procesamiento, y básicamente al final es el resultado de la típica gráfica cromática que va desde el color azul hasta el color rojo casi siempre, y que nos arroja, además de esa interfaz cualitativa de resultados, nos arroja resultados cuantitativos en cada uno de los nodos calculados. Entonces, por ejemplo, para el caso de validación, tenemos este ejemplo de un domo en donde es una estructura semicircular que está compuesta internamente tal cual como estamos viendo en la pantalla. Es una estructura bastante grande, y esto nos permite también desmentir un rumor que corre sobre SolidWorks, que tiene que ver con que supuestamente en SolidWorks solamente podemos diseñar piezas que sean muy pequeñas, sean estructurales o no. La verdad es que los límites de tamaño de SolidWorks son bastante amplios, a mi parecer por lo menos. Para una sola pieza, para un solo archivo de pieza, SolidWorks es capaz de diseñar una que tenga un tamaño máximo de 1 kilómetro en los 3 ejes, ¿ok? En las tres ejes ortogonales, en X, Y o Z. El tamaño, digamos, esférico máximo conseguible desde el origen es de 1 kilómetro. Y si además queremos hacer ensamblajes con piezas así de grandes, podemos llegar a un límite de 10 kilómetros para un ensamblaje. Entonces, fíjense que el tamaño de diseño no es realmente un problema dentro del programa. Desde luego que no es factible estar trabajando con una pieza del tamaño de esa escala o con un ensamblaje de esa escala, pero no existe la limitante teórica para no poder realizar una pieza que esté dentro de la esfera de 1 kilómetro o de 10 kilómetros dentro del mundo de los ensamblajes. En este caso en particular, por ejemplo, con este domo tenemos 125 metros de diámetro para la estructura y una altura de 40 metros de altura. Entonces, digamos, es una estructura considerable. Y en esta oportunidad, este proyecto consistía en probar cómo sería el resultado de las cargas, sobre todo de una posible carga de viento en términos finales del proyecto, para este domo usando unos perfiles comerciales tubulares. En este caso son perfiles justamente personalizados de una empresa que se llama Aceros Arequipa, perfiles ASTM M500 tubulares. La estructura está compuesta por más de 200 de ellos, y se realiza entonces una validación, y por eso en este sentido es importante recordar que no me hace falta diseñar el domo con todos los detalles, ni siquiera con la tela que lo cubre. Aquí lo importante para una validación es contar solamente con la estructura como tal, con el esqueleto, con el problema físico que me incumbe.
Y aquí estamos viendo que se realizó un análisis simplemente de la acción de la gravedad sobre la estructura, justamente para evaluar su comportamiento bajo peso propio. Y estamos observando que la estructura supera el límite de fluencia, lo cual en términos de la jerga diaria podríamos decir que la estructura falla, ¿no? Si superamos el límite elástico del material, estamos fallando. Pronto vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces la estructura falla bajo peso propio, lo cual indica que por lo menos esta clase de perfiles tubulares no es la indicada para realizar este trabajo. Ahora bien, además de esto, como hemos simulado con elementos tipo BIM o tipo viga, tenemos además asociado a la rapidez de la simulación, tenemos asociada la versatilidad de algunos resultados que solamente se pueden conseguir con esta clase de elementos. Por ejemplo, podemos obtener resultados de diagramas de momentos, diagramas de fuerza axial, diagramas de fuerza de corte. Al mismo tiempo podemos incluso obtener resultados no ya tanto de esfuerzo, desplazamiento y deformación, sino resultados que nos arrojen directamente cuál es el valor de la combinación entre el esfuerzo axial y el momento flector. Por ejemplo, resultados de flexo-compresión, o también resultados producto de cuál sería la fuerza torsional o la fuerza de cortante, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Y uno de los resultados que más me gusta también es la posibilidad de evaluar de manera pormenorizada cuál es el valor de todas las fuerzas en cada una de las vigas. Si en este caso tenemos un domo de 200 perfiles estructurales, entonces para cada perfil tenemos la posibilidad de evaluar cuál es la carga axial que están soportando, cuál es el momento en una dirección o en un plano, cuál es el momento en otro plano, cuál es la fuerza o el esfuerzo torsional y cuál es el peor caso de todos, lo cual es bastante importante para identificar cuál es la viga que está sufriendo las peores solicitaciones. Luego, en función de esta data, bien pudiéramos hacer un análisis más pormenorizado, un análisis a detalle, para evaluar las conexiones sean soldadas o apernadas. Y otra ventaja también de utilizar elementos tipo BIM o tipo viga es que precisamente puedo hacer un análisis de frecuencia. Como ya algunos sabrán, los análisis de frecuencia me reportan cuáles son las frecuencias de vibración en donde las amplitudes son máximas. Pero además de esto, de una manera cualitativa, y es algo que pocos saben, es que en un único modo de vibración y a través de un análisis de frecuencia puedo anticipar cuál va a ser el movimiento relativo de un elemento estructural con relación a otro. Esto es meramente cualitativo, pero nos permite ver para un modo de vibración específico, para una frecuencia en específico, nos permite observar cuál es la estructura que con relación a la otra se va a mover más. Y esto nos permite, por lo tanto, tomar decisiones con relación a reforzamientos o arriostramientos o celosías que podemos colocar para que la estructura mantenga su rigidez, ¿ok? Algo muy importante al momento de realizar un proyecto de simulación es que además de evaluar la intención de diseño, tengo que saber o tengo que manejar dos pares de conceptos. Tengo que saber si mi proyecto es lineal o no lineal, por un lado, y por otro lado tengo que saber si es estático o dinámico. Tengo que manejar este par de conceptos a la vez. Ahora, desde el punto de vista de lo lineal versus lo no lineal, yo les recomiendo mucho buscar este webinar, que es uno de los primeros webinars que hemos hecho en la empresa, que se llama Aplicaciones Estructurales con SolidWorks Simulation. Y ahí yo explico de una manera más o menos didáctica cuáles son los tipos de no linealidad que tenemos que tomar en cuenta para realizar una simulación. Típicamente en la calle se sabe que tenemos la no linealidad material, que es la que ocurre cuando el material no se comporta de manera proporcional entre la gráfica de esfuerzo de deformación, y en ese sentido no existe proporcionalidad entre la carga y la deformación conseguida. Eso puede ocurrir en materiales como polímeros, gomas, digamos materiales compuestos, pero también puede ocurrir en los aceros o en los metales en general después del punto de fluencia.
a partir del cual comienza la plasticidad del material. Entonces, si en mi estructura voy a superar el límite de fluencia del material, significa que es linealmente, es no lineal desde el punto de vista material, ¿está bien? Pero también tenemos otros dos tipos de no linealidad. Por otro lado, si los contactos entre los componentes de mi ensamblaje varían en el tiempo, entonces podríamos decir que la superficie de contacto entre los componentes no es constante y por lo tanto no hay linealidad de contacto. Esa es otra clase de condición no lineal, la no linealidad de contacto. Y en tercer lugar tenemos la no linealidad geométrica, que obedece justamente a grandes desplazamientos que ocurren en la geometría del sistema con relación a su geometría original antes de la situación de carga. Entonces, si yo aplico una fuerza y la estructura cambia drásticamente su geometría o se desplaza muchísimo con relación a su geometría original, estamos hablando de que la matriz de rigidez está cambiando y por lo tanto, digamos que en términos matemáticos es un problema completamente distinto. Por lo tanto, eso es una condición no lineal también. Como les digo, estas condiciones yo las explico de una manera un poco más didáctica en este webinar. Los invito a que lo puedan observar. Le dan clic en el enlace. Y por otro lado, si hace falta un poco que estemos conversando sobre lo estático versus lo dinámico, que sería el segundo par de conceptos que hay que manejar. Así como en la realidad pudiéramos decir que no existe un caso lineal, sino que todo es no lineal y que luego hacemos ciertas asunciones y lo simplificamos como un caso lineal, pues también en la vida real todos los casos son dinámicos. Y esto significa que bajo ciertas situaciones en las que la aceleración o la velocidad no sea importante, podemos reducir entonces todos los análisis dinámicos los podemos reducir a un análisis estático. En esta ecuación que estamos viendo en la pantalla, que es la ecuación general de movimiento, tengo un arreglo matricial de la masa con la aceleración más la amortiguación con la velocidad más la rigidez por el vector de desplazamiento igual al vector de fuerzas, pero en casos en donde la carga se aplica cuasi estáticamente, lo cual quiere decir que la aceleración y la velocidad son despreciables, o cuando no me interesa la amortiguación y la aceleración también es igual a cero, podemos simplificar la multiplicación de la masa por aceleración, que es igual a cero. Podemos simplificar la multiplicación de la amortiguación por la velocidad, que también sería igual a cero, y nos quedamos entonces con esta pequeña sección que sería el análisis estático, en donde también hay que considerar que la fuerza debe ser constante, tanto en magnitud como en sentido. Entonces tenemos una ecuación de tres términos en donde la matriz de rigidez está compuesta por el material y la geometría, el desplazamiento, que suele ser la incógnita principal, y la fuerza, que es constante y que ya la conocemos como también conocemos la geometría. Cuando diseñamos en SolidWorks el modelo en 3D, tenemos la mitad de la información de la matriz de rigidez. Pero cuando además a ese ensamblaje o a ese modelo 3D le agregamos material, entonces ya tenemos la suma de material y geometría, y por lo tanto conseguimos la información suficiente para la matriz K de rigidez, ¿ok? Como ya tenemos las fuerzas, entonces tenemos que despejar solamente la U, que sería el desplazamiento. Y la U, a su vez, es la semilla para luego calcular los esfuerzos en los resultados finales de la simulación, ¿ok? Entonces el programa, aunque el usuario no se dé cuenta, primero calcula los desplazamientos y después calcula los esfuerzos, a pesar de que en la interfaz de resultados nos bote primero los esfuerzos, después los desplazamientos y después las deformaciones, ¿ok? Por ejemplo, tenemos en este caso la simulación dinámica de una carga de impacto que cae sobre la estructura superior que vemos en pantalla. Entonces se puede apreciar cómo toda la estructura va vibrando, posiblemente porque la amortiguación ahí es despreciable, pero se observa que esta clase de simulaciones es una simulación dinámica, porque estamos justamente abordando el proyecto con un impacto, y bien sea un análisis de impacto o de colisiones o de vibraciones aleatorias o sísmico
o incluso un análisis armónico donde las cargas son sinusoidales. Todo eso corresponde al mundo de las simulaciones dinámicas, que pertenecen a su vez al módulo de Simulation Professional, de Simulation Premium, quise decir. Bien, entonces cuando yo decido realizar una validación con el modelo 3D que tengo diseñado, puedo optar por dos caminos, bien sea por una comprobación rápida, una simulación rápida, o por una comprobación a detalle. Si he diseñado el ensamblaje con piezas soldadas o weldments, o deseo simular con elementos tipo BIM para que el mallado sea automático, por ejemplo, y si lo que busco principalmente son las resistencias estructurales de las vigas, columnas, viguetas, más que los esfuerzos en las conexiones, o si lo que me preocupa es conocer cuál es el campo de fuerzas o el sistema de fuerzas sobre el cual está sometido cada uno de los elementos estructurales de mi ensamblaje, de tal manera que pueda mapear o registrar cuál es su fuerza axial cortante, su momento, el esfuerzo torsional o el peor caso posible. O incluso si quisiera hacer un análisis de frecuencia rápido, creo que el método o el estilo de validación de comprobación rápida sería el más adecuado, ¿sí? Entonces es justamente ahí en donde puedo conseguir todas esas clases de resultados. Luego de eso, o bien si quiero empezar desde cero pero con un poco más de detalle, también existe el estilo de validación que simula ya no con elementos tipo viga o tipo BIM, sino con elementos sólidos. En esta clase de simulaciones se buscan sobre todo en la zona de esfuerzo máximo de toda la estructura. Se pueden analizar las conexiones a detalle, por supuesto, pero esto requiere un tiempo computacional un poco más exigente. Requiere también que no hayan interferencias en el ensamblaje. Ya vamos a ver un poco acerca de qué trata de esto, o que las interferencias sean muy pequeñas. Y el mallado es semiautomático, que no representa mayor problema la configuración de la malla, pero no, al menos no es inmediata como la hace con los elementos tipo BIM, ¿ok? Entonces, un pequeño ejemplo acerca de cómo se lograría esto. Tenemos un caso de un aire acondicionado que está puesto en una pared y soportado por una estructura diseñada con weldments. Recuerden que cuando diseño con weldments no es necesario realizar las extrusiones clásicas y armar el ensamblaje, sino que simplemente puedo realizar el croquis 3D y luego seleccionar cada una de las líneas para invocar a través del comando de miembro estructural cuál es el perfil que más se adecua a mí. Y en este caso particular puedo entonces colocar las cargas encima de las vigas o de los elementos estructurales, también sobre las juntas o también sobre alguna esquina en particular, y selecciono la dirección sobre la cual va aplicada, por supuesto, la carga. Es algo bastante sencillo valiéndonos del árbol de diseño de SolidWorks. Y a pesar de que he diseñado esto como elementos estructurales, también es posible incluir elementos mecanizados, como por ejemplo serían las planchas que están en los soportes pegados a la pared, que es lo que estamos observando aquí en la pantalla. Entonces yo puedo simular simultáneamente los perfiles estructurales, las piezas mecanizadas o las piezas gruesas y los elementos delgados como las planchas o chapas metálicas. Y si quiero un resultado particular para cada elemento lo puedo obtener. En el caso particular de las estructuras metálicas puedo obtener resultados bien personalizados, entre ellos el resultado de factor de seguridad, que es uno de los más solicitados por siempre, ¿ok? Y siempre se puede personalizar la gráfica y puedo conseguir exactamente cuál es el punto en donde tengo el factor de seguridad mínimo, que es lo que me interesa. Y si además he utilizado los beneficios del programa para contabilizar la resistencia en los conectores, como serían en este caso algunos pernos, lo puedo realizar sin ningún problema también. Ahora, cuando se trata del caso de comprobación a detalle, en este momento pues yo quisiera sugerirles una metodología de trabajo. No es una ley, no es obligatoria,
tampoco se tienen que hacer todos los pasos, pero me parece que es una manera ordenada de abordar estos proyectos cuando queremos un paso a paso de cómo realizar la simulación. Recuerden que toda esta presentación va a ser descargable en formato PDF para que ustedes puedan revisarla con calma. Y además, por supuesto, este video va a ir a nuestro canal en YouTube. Entonces, lo primero que yo recomendaría, por supuesto, es leer las normas, familiarizarse con ellas, tomar apuntes acerca de cuáles son los coeficientes que necesito sacar para luego convertirlos a las cargas requeridas, y esto va de la mano, por supuesto, con la naturaleza particular de cada estructura. Luego de esto tengo que diseñar el modelo 3D, y si lo tengo sobrediseñado con muchos detalles que no aportan realmente el problema físico, recuerden que lo ideal es el proceso de idealización, en donde le quito justamente todo lo que sobra. Me quedo nada más con el esqueleto de la estructura, con lo que sí va a aportar a la resistencia del sistema. Luego, un tercer paso sería comprobar la mallabilidad. Este paso de comprobar la mallabilidad debería empezar por un análisis de detección de interferencias, que de hecho es un comando bien sencillo que se encuentra dentro de las herramientas de SolidWorks, incluso en sus versiones más básicas, tanto para partes como para ensamblajes. Y luego de que hemos verificado de que no haya interferencias, o que al menos las interferencias sean bastante pequeñas, podemos ir al módulo de simulación y realizar una malla. Típicamente los usuarios lo que hacen es ir a la simulación, agregar material, configuran los contactos locales, configuran los soportes, y de último es que realicen el mallado. Yo les recomiendo que empiecen por la malla, que verifiquen si la simulación es mallable, porque si no es mallable, por más que hayan configurado todo lo demás, no es posible correr la simulación. Entonces, además de esto, les comento que el tiempo de una simulación o del proyecto de una simulación tarda mucho más en la configuración de la malla que en cualquier otro aspecto de configuración de la simulación. Es decir, los dolores de cabeza o los cuellos de botella o los problemas que más me consumen tiempo al momento de simular una estructura son algunos inconvenientes con la malla, porque bien sea está mal mallado o bien sea existen interferencias en el ensamblaje. Después de esto puedo hacer una primera prueba de simulación, simplemente bajo carga muerta, para ver cómo se comporta, para ver si realmente las direcciones de la carga van hacia donde deberían estar, o si la estructura se comporta de una manera más o menos intuitiva y adecuada. Y poco a poco, a partir de aquí, voy complicando la simulación. Ya además de la carga anterior, puedo agregarle las cargas vivas. Puedo también hacer el esquema de combinación de cargas LRFD o el ACD, o simplemente lo que se haga en la norma. Lo puedo hacer perfectamente en este paso, ya con todas las cargas, incluyendo cargas de nieve, se aplican cargas sísmicas, carga viva, carga muerta, peso propio y cargas, ya mencioné las cargas cortantes de sismo, ¿sí? Por supuesto. Opcional también, no en todos los elementos estructurales son necesarios, pero también se puede hacer un análisis de pandeo, sobre todo si la estructura tiende a ser muy esbelta, ¿sí? Bajo las cargas a compresión. También es opcional, pero cada vez lo solicitan mucho más, son las cargas dinámicas, en donde pueden ser cargas armónicas, cargas sísmicas, cargas de impacto, colisiones, análisis de caída, pues todo esto involucra un análisis dinámico también. Finalmente, cuando la estructura haya sido validada a través de todas las simulaciones anteriores, puedo ponerme a detallar cuál es la condición de las conexiones, tanto soldadas como apernadas. Y también podría aprovechar las virtudes del módulo de simulación de SolidWorks para crear un reporte, así sea como un reporte tipo plantilla, porque ese reporte que da el programa realmente no es adaptable quizás a la mayoría de nuestras exigencias por parte del cliente, pero sí nos sirve bastante bien como una plantilla sobre la cual podemos entonces personalizar algunos capítulos y algunas conclusiones, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos este caso que es una comprobación a detalle. Este modelo estructural consiste en una especie de galpón orientado para cierto espacio de maestranza, relativamente pequeño pero suficientemente grande como para explicar un problema de esta envergadura. Y digamos que todo esto está diseñado y renderizado por SolidWorks. Se trata en realidad
de una estructura de acero tipo galpón de 2 pisos, con poco arriostramiento. Vemos que apenas tenemos 2 celosías en los costados. Está destinada a ser oficina taller industrial. No tiene mayores irregularidades, aunque premeditadamente hay dos irregularidades en la estructura que vamos a ver para que la estructura falle, y está hecho así justamente para que notemos la falla de la estructura. Y digamos que esta estructura está ubicada en la ciudad de Lima. Tiene por su condición geométrica una altura de casi 8 metros y la altura del primer piso es de 4 metros. Entre tanto, el perfil del suelo es roca dura. Entonces, cuando tenemos un problema así, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a la recomendación dada, es leernos las normas. Y con estos datos principales podemos ir entonces a la norma y comenzar a extraer todos los coeficientes importantes para luego estimar nuestras cargas. Entonces, por ejemplo, si es el caso de Lima, estamos en la zona 4, que es una zona bastante sísmica. Si el perfil del suelo es roca dura, entonces tenemos que usar el coeficiente asociado al S0, el factor de suelo, y así con cada uno de los coeficientes, ¿no? Los periodos fundamentales, el factor de amplificación sísmica, la categoría de la estructura, su factor de uso, etc. Luego, con todos estos coeficientes podemos hacer los cálculos estimados, como por ejemplo la fuerza cortante en la base, las aceleraciones espectrales, y también con una mezcla de la información del modelo 3D y de la aplicación, por supuesto, de material, lo cual nos da un reporte del peso, de la densidad y del peso. Podemos entonces estimar cuál es el peso total de la estructura, cuál sería su peso muerto, cuál sería la carga viva y cuál es el peso tanto del primer piso como del segundo piso. En este caso son 2 pisos nada más. Bien, entonces una vez determinadas las cargas, podemos pasar al modelo 3D dentro de SolidWorks. Como les había comentado, es importante idealizar el modelo. Primero hay que conocer la intención del diseño. Supongamos que ya tengo los planos de esta estructura y ahora quiero validarla. Y la quiero validar de acuerdo a un esquema de detalle. Entonces, tengo que eliminar todo lo que sobra de la estructura. Tengo que limpiarla. Y así me voy a quedar nada más con la estructura completamente en sus términos físicos fundamentales, en su estructura fundamental, que es la estructura que va a resistir todas las cargas, ¿ok? En este sentido, podemos hacer entonces un análisis de mallabilidad. Como les había comentado, SolidWorks tiene un botoncito que se llama detección de interferencia, a través del cual podemos calcular todas y cada una de las interferencias de los miembros estructurales involucrados en nuestro ensamblaje. Tenemos, por ejemplo, la interferencia que ocurre entre este miembro estructural que vemos en la pantalla y la cartela que está en la parte de abajo. Es muy importante que no existan interferencias. Sin embargo, si la interferencia es muy pequeña con relación al tamaño general de la estructura, se puede dejar pasar y va a correr la malla, no hay problema, pero siempre recomendaría que no exista ni un solo tipo de interferencias. Cuando hemos verificado que no existen interferencias o que al menos sean muy pequeñas, entonces podemos jugar con una primera simulación, que en este caso sería la simulación de bajo peso propio, ¿no? Entonces, por supuesto, verificamos las interferencias, hacemos un primer mallado preliminar, vamos a verificar un poco en qué consiste o cómo quedó el mallado, que en términos generales, considerando el tamaño general de la estructura, puede ser un mallado aceptable. Se puede refinar un poquito más y ahí recién entonces colocamos las cargas, como por ejemplo la aceleración de la gravedad, que nos reflejaría cuál es la acción bajo peso propio de la estructura. Luego de esto hacemos la simulación o corremos la simulación y pues fíjense que realmente dentro del tiempo de simulación no tarda mucho el programa. Realmente lo que más tarda es la posibilidad de verificar la mallabilidad de la estructura. Una vez conseguida la simulación, vamos a los resultados, que típicamente son esfuerzos, desplazamientos y factores de seguridad. Y en este caso, en la esquina, como estamos observando un esfuerzo máximo de 62 y el esfuerzo de fluencia es 250, podemos decir que la estructura no falla, ¿ok? La estructura no supera el límite de fluencia y no llega
a la parte plástica o a la zona plástica del material. Entre tanto, los desplazamientos nos demuestran acá que la tendencia al movimiento de la estructura, aún recordando que todo este sistema está en equilibrio, nos muestra que sí, en efecto, hay una tendencia justamente tal cual como la estábamos esperando, bajo peso propio. Y también estamos notando que, bueno, puede haber que de hecho falta un travesaño en la parte del medio del techo para darle mayor estabilidad, ¿ok? Finalmente, con el factor de seguridad, por lo menos el factor de seguridad mínimo coincide con el punto de máximo esfuerzo de la estructura. Y aquí tenemos un factor de seguridad de 4, lo cual significa que la estructura podría resistir incluso hasta 4 veces el mismo tipo de carga aplicada sobre ella, por lo menos como peso propio. Bien, con este paso ya resuelto, podemos entonces realizar unos pasos adicionales. Podríamos considerar el peso propio, podemos considerar el peso en la plataforma y también, ¿por qué no?, el peso asociado al techo de la estructura. Esto para ir complicando un poquito más la estructura, y además de esto, a diferencia del caso anterior, estaríamos considerando también cuáles son las conexiones apernadas para que SolidWorks me calcule la resistencia de cada uno de estos pernos. Entonces, en la simulación anterior, todas las uniones de los ensamblajes estaban unidas de una forma cuasi soldada. En esta oportunidad, las uniones apernadas pues están contemplando el uso de la pernería virtual de la simulación de SolidWorks, así que no tengo que estar diseñando el perno como tal. Eso lo vamos a ver mucho más adelante con las cargas a detalle de las conexiones. Simulamos este caso. Tarda por supuesto un poquito más porque estamos considerando las condiciones de contacto y los pernos virtuales, pero tampoco es que tarde demasiado. Realmente el mallado es lo que tarda más al momento de verificar la mallabilidad. Y obtenemos los resultados típicos. Aquí nos cambió la locación y la magnitud del esfuerzo máximo. Ya estaríamos hablando de la segunda zona en donde ocurre una irregularidad estructural que, digamos, estaba relativamente escondida y no se las había mostrado hasta este momento. Entonces corresponde justamente a esa locación. Y también podemos verificar asimismo los desplazamientos y el factor de seguridad. Si verificamos los desplazamientos, observamos que también los desplazamientos han aumentado. Ahora tengo un desplazamiento máximo de 12 milímetros, pero en las zonas en donde, bueno, debería ocurrir justamente esta clase de tendencia del movimiento. Y como factor de seguridad podremos esperar que de 4 disminuyamos su magnitud, y en efecto pasamos de 4 a la mitad. Ahora el factor de seguridad es de 2 y está ubicado justamente en la misma posición de las cargas máximas de esfuerzo. Y ahora podemos complicarlo un poco más. Ahora sí podemos aplicar la combinación de todas las cargas posibles, porque aquí es que vamos a hacer la combinación de las cargas de la norma, tanto bajo el método LRFD y ASD, ¿ok? Entonces, si a la estructura hay que someterla bajo carga muerta, carga viva, carga de viento y carga sísmica, podemos aplicar entonces cada una de estas cargas a la vez y luego ordenarlas en una herramienta muy especial que tiene SolidWorks Simulation Professional, que se llama casos de carga justamente. Entonces aquí activamos todas las cargas posibles que tengan que ver con nuestra estructura y vamos a la herramienta que estamos mostrando en la pantalla, casos de carga. Esto está desde la versión SolidWorks Simulation Professional en adelante. Aquí podemos simplificar la vista un poco. Podemos quitar todo lo que sea sujeciones y podemos quitar todo lo que sean los conectores para quedarnos exclusivamente con las cargas correspondientes a peso propio, carga viva, peso del techo, carga del viento y FC1 y FC2, que corresponden a las fuerzas equivalentes sísmicas. Sería fuerza sísmica 1 y fuerza sísmica 2. Y la combinación de estas cargas en particular las convertimos en variables que vamos a llamar a su vez carga muerta, carga viva, carga de viento, carga sísmica, y ahí es cuando nos referimos a la norma finalmente y podemos hacer cada una de las combinaciones. O sea, por ejemplo, combinación de carga muerta más carga viva, o incluso una combinación como carga muerta más carga sísmica más carga viva.
Por supuesto, cada uno con los coeficientes dados según la norma. En función de todo esto, finalmente podemos entonces correr la simulación, y SolidWorks en esta oportunidad va a correr uno por uno cada una de las combinaciones posibles de acuerdo a la norma. No es que el software sepa cuál es la norma, sino que estas ecuaciones de la norma son las que el usuario coloca manualmente en el programa para que él luego las calcule una por una, ¿sí? Entonces, esta simulación sí tarda un poco más. Desde el proceso de activar o correr la simulación hasta el final de los resultados, esto tarda alrededor de 1 hora. Vamos a ver esto con detenimiento dentro de muy breve. Y así como haríamos con los cálculos manuales de la norma, en donde seleccionamos cuál es el peor caso de combinación posible para quedarnos con eso, para luego estimar las conexiones y todo lo demás, en esta oportunidad, con la ayuda de la simulación de SolidWorks, podemos elegir justamente cuál es la combinación más perjudicial y podemos quedarnos con esa para tomar nuestras decisiones del proyecto. En esta oportunidad es la quinta combinación, la que está involucrada con cierta fuerza sísmica y con cargas de viento, la que nos arroja justamente este resultado, que a todas luces se nota que no es el adecuado para nuestro proyecto estructural. Es decir, que en esta ocasión la estructura falla. Podemos seguir continuando con los análisis y podríamos activar entonces un análisis de pandeo, ya que sospechamos quizás que la estructura es demasiado esbelta. Para eso voy a un nuevo estudio y selecciono el análisis particular de pandeo, que en inglés se llama buckling, y como tal entonces podríamos simplemente aplicar las cargas a compresión que están en la estructura, que están sometidas a la estructura, ¿ok? Esta clase de análisis es tan sencillo como los análisis anteriores desde el punto de vista de la configuración, y una vez que corras la simulación, lo realmente fundamental ahí es estimar un coeficiente que se llama el factor de seguridad de pandeo. Aquí observamos que estamos por encima de la unidad, tenemos 1.84. Si estuviésemos entre 0 y 1, podríamos asegurar que la estructura falla bajo pandeo, pero en este caso, como estamos por encima de la unidad, significa que perfectamente aguantamos esas cargas a compresión y que no existe desequilibrio en el sistema, aunque por supuesto la estructura superior está susceptible de fallar, pero no va a ser por pandeo, va a ser por otra clase de solicitaciones. Y aquí podemos aplicar las cargas por separado, las cargas sísmicas, que en este caso, más que cargas sísmicas, son cargas estáticas equivalentes, que es lo que nos arroja la normativa para simular justamente el efecto de las cargas sísmicas, en este caso tanto en un plano como en otro plano, ¿ok? Tenemos también que desde el punto de vista sísmico, por lo menos desde el punto de vista de la dirección X, la estructura soporta un poco menos, pero sigue soportando las cargas estructurales. Entonces aquí tengo un desplazamiento máximo de unos 5 centímetros en la celosía del lado derecho. Y si husmeamos un poco acerca del factor de seguridad con este impacto de carga sísmica, observamos que de 2 bajamos ahora a un factor de seguridad de 1.3. Eso significa que la estructura resiste hasta un 30% más, para lo cual ha sido diseñada por ahora y bajo esa carga sísmica nada más. Pero ¿qué pasa si además quiero hacer una carga sísmica desde el punto de vista dinámico de SolidWorks Simulation? Pues tengo que ir a mi nuevo caso de estudio, voy a mis estudios dinámicos y bien puedo realizar un análisis tiempo-historia, o un análisis armónico, o un análisis de vibración aleatoria, o bien un análisis espectral, ¿ok? Entonces, en este caso podríamos realizar un análisis tiempo-historia para colocar ahí cuáles son las aceleraciones que calculamos de acuerdo a la norma también, ¿ok? Serían 2 registros, un paquete de registros que tenga una aceleración en un plano ortogonal al otro, pero planos horizontales, en donde estoy aplicando aceleraciones de 86.5 metros sobre segundos al cuadrado, y también un plano ortogonal en dirección vertical, en donde estoy aplicando 57.7 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? También, de acuerdo a la norma, tengo la exigencia de no superar el 5% de amortiguación viscosa, lo cual es configurable dentro del programa sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, lo recomendable es manejarse entre un 2 y 3%, ¿ok? Y corremos la simulación
y obtenemos asimismo los resultados clásicos de esfuerzos, desplazamientos e incluso factores de seguridad si así lo quisiera. Como en este caso es una carga dinámica, es una carga que varía de acuerdo al tiempo, obtenemos un resultado que va variando en función de unos segundos o pseudosegundos o pseudotiempo. Y en este caso particular observamos que bajo la combinación de los tres registros dinámicos de las cargas, la estructura inevitablemente falla, como es lo conseguido con el caso de las cargas combinadas de acuerdo a la norma. Bien, a veces me preguntan, Salvador, ¿cuánto tiempo te tomó realizar todas estas simulaciones? Pues eso depende mucho del computador, pero realmente si pudiéramos sacar aparte todo el tiempo que lleva realizar la malla y la mallabilidad o comprobar la mallabilidad, más el tiempo de cálculo de la norma que depende de la pericia de cada ingeniero, si solamente nos concentramos en el procesamiento de los resultados, es decir, desde que el usuario le da clic a correr la simulación hasta que aparece el primer resultado, los tiempos obtenidos en cada una de estas 6 simulaciones que he realizado son los siguientes. Para la primera simulación obtuve 52 segundos, para la segunda 10 minutos, para la tercera, que creo que fue la que más tardó, casi 1 hora, y para las demás no se superó el tiempo de 20 minutos. Esto es básicamente el tiempo que le toma a la computadora o al solver del programa realizar estos cálculos, esta malla o resolver estos nodos y estas ecuaciones de la malla que hemos interpuesto. Así que en general, tomando en cuenta las 6 simulaciones, no nos hemos pasado, por lo menos en términos de procesamiento, las 2 horas de simulación. Además, por supuesto, a este proyecto habría que sumar el tiempo de mallabilidad, de diseño, de estudiar la norma y por supuesto el tiempo de interpretar los resultados. Mi laptop es una modelo Dell Precision M4800 de 7 procesadores, aunque huelga decir que en el caso de las simulaciones estructurales solamente se usa un solo procesador y de hecho lo que importa ahí son los núcleos por procesador. Este procesador que tengo es de 2.8 GHz y algo que sí me ayuda realmente son los 32 GB de RAM, sobre todo para el caso de la malla, ¿sí? Aún así no es una super computadora, tampoco es que sea una computadora simple, pero digamos que en términos moderados puedo conseguir un tiempo de 2 horas como máximo haciendo 6 simulaciones, lo cual no está nada mal para un proyecto en la industria. Ahora sí me gustaría hablar un poco acerca de las conexiones, ya yéndonos un poco más a detalle, más todavía, con relación a los tipos de uniones que podemos simular en SolidWorks. Con las conexiones soldadas tenemos simplemente la unión de 2 piezas, obviamente, y estas piezas pueden ser ortogonales entre sí, es decir, perpendiculares, o bien pueden ser paralelas. Entonces, si voy a unir 2 piezas perpendiculares, una pieza normal a la otra, tengo la opción de usar soldadura bajo redondeo, o si las piezas están ubicadas hombro con hombro de forma paralela, entonces el tipo de cordón de soldadura que voy a utilizar ahí es tipo ranura. Para más información sobre los tipos de conexión soldadas, yo les recomiendo ir a la ayuda de SolidWorks, aunque es bastante simple entenderlo, porque en la práctica lo que hacemos es que en vez de dibujar literalmente el cordón de soldadura en la etapa de diseño, lo que hacemos es llevar el ensamblaje al módulo de simulación y podemos por lo tanto unir de manera virtual una pieza con la otra a través de una soldadura de arista, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, en donde seleccionamos la arista de una cara, de un cuerpo, seleccionamos la superficie de otro cuerpo, que sería la plancha cuadrada que vemos en pantalla, y simplemente decimos que esa unión, que es perpendicular, se va a unir con un esquema de cordón de soldadura tipo redondeo. Luego, dentro del menú de selección del programa, tenemos la posibilidad de elegir si lo hacemos bajo un estándar norteamericano y con el tipo de electrodo que vamos a realizar esa soldadura, o si lo hacemos en cambio bajo un estándar europeo. La diferencia entre los estándares está también en la ayuda de SolidWorks.
pero básicamente son dos formas de trabajar diferentes, igualmente buenas. Se diferencian, entre otras cosas, por la forma en la cual manejan su factor de seguridad. Nosotros en nuestro lado del mundo utilizamos más el estándar norteamericano del American Welding Standard, y a partir de ahí es que seleccionamos también los electrodos para poder entonces establecer estas conexiones. Como resultados obtenemos básicamente una lectura de falla o no falla. Uno empieza, por supuesto, en la configuración de la simulación proponiendo un cordón de soldadura. Cuando uno establece la unión perpendicular o paralela de una pieza con la otra, uno establece un cordón de soldadura de arista en el cual uno propone cuál es el tamaño del cordón de soldadura. Entonces, por ejemplo, en este caso pudiéramos decir que el cordón de soldadura es de 4 milímetros. Cuando sometes esto a una simulación, el programa nos dice primero si la soldadura falla o no falla. Si no falla, nos dice que de hecho estamos bien y que no hay problema, que nuestra propuesta de cordón de soldadura es la correcta, o que incluso estamos muy por encima de lo que haría falta. Pero si falla, nos arroja un resultado de cuál debería ser el tamaño de soldadura calculado para que lo tomes en cuenta en una segunda iteración de soldadura. Si nosotros hemos estipulado, por ejemplo, un tamaño de 4 milímetros, el software nos arrojará un tamaño mínimo de 5.5 para que lo tomemos en cuenta al momento de realizar la simulación. Con las conexiones apernadas, que esto también es todo un mini universo a tomar en consideración, es bien interesante estos casos porque independientemente del tipo de conexión, nosotros por supuesto queremos verificar que los pernos resistan, pero si existe posibilidad de falla en estos pernos, tiene que ocurrir solo después de la deformación de la pletina de unión. Es decir, yo tengo que garantizar que la pletina se deforme primero antes que ocurra la fractura de los pernos, porque así le estoy dando un factor de seguridad extra a mi estructura, una rigidez extra a mi estructura, ¿ok? Entonces, en la figura superior izquierda vemos cómo debería ser la unión antes de la carga, y después de la carga, si ocurre plasticidad, la estructura debería quedar justamente deformada tal cual como se ve en la gráfica y también como se ve en las gráficas de simulación, que nos dan entonces un indicio de que esto se puede realizar en SolidWorks Simulation. De hecho, les muestro este ejemplo que vemos en pantalla a continuación. Tengo una conexión semirrígida simple, lo más simple que puedo hacerla, con una pletina de unión de media pulgada. Aprovechando los beneficios de la etapa de diseño de SolidWorks, puedo hacerla también automáticamente de 1/4 de pulgada o incluso de 1/8 de pulgada, ¿ok? Sin necesidad de estar diseñando 3 ensamblajes distintos. Luego, si yo corro la simulación, voy a tener unos resultados interesantes. Otra cosa que noto es que no hace falta incluir en el ensamblaje literalmente los pernos. Realmente no hacen falta. Yo puedo establecer una conexión o unos conectores virtuales tipo pernos, en donde el programa sabe por dónde entra el perno, por dónde sale, cuál es el material que estoy usando para ese perno en particular, y si le coloco además cuál es el límite de fluencia, que en este caso estoy usando un acero de alta resistencia, que es el típico acero que usamos en las estructuras de acero. Entonces podemos establecer cuál va a ser el perno que va a fallar o no. Automáticamente el programa me puede indicar eso, así tal cual como ocurre con las soldaduras. Luego de esto aplicamos una carga y corremos la simulación sin ningún problema, tal cual como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces acá, si animamos un poco el resultado, esto con el caso de media pulgada, observamos el comportamiento general, que es, digamos, el que uno pudiera establecer. Verificamos que la unión solamente dependa del perno, lo cual se corrobora con ese pequeño juego que hay entre el alma de la viga y la unión de la pletina. Y cuando vamos al análisis de resistencia de los pernos, observamos en efecto que todos los que están en color verde significa que están aprobados.
todos los pernos ahí resisten. En este caso entonces la pletina parece ser suficientemente rígida y los pernos resisten. ¿Qué pasa cuando vamos entonces a una simulación en donde la pletina es de 1/4 de pulgada? De nuevo podemos correr un análisis y ver la animación de la simulación. Vemos que hay un desplazamiento un poquito más notorio. Vamos a revisar los conectores y de nuevo apreciamos que todos los conectores están en color verde, lo cual significa que los pernos resisten. Por último, podemos hacer una última simulación con la pletina con un espesor de 1/8 de pulgada. En este caso, cuando analizamos los esfuerzos, observamos ya una deformación plástica considerable. Y yo me quedaría con esta pletina, con este grosor, si los conectores superan la prueba de resistencia. Pero en este caso no. En este caso no solamente falla la pletina, sino que también veo que hay unos pernos, 4 para ser más precisos, que no soportan la carga, probablemente bajo corte, y van a fracturar ante esas solicitaciones. Entonces, si el espesor de 1/8 de pulgada no me permite la resistencia ni siquiera de los pernos, entonces significa que tengo que irme al inmediato superior, que sería el 1/4 de pulgada, en donde a pesar de que la pletina pueda fallar, voy a tener voy a dar por garantizado que los pernos sí van a resistir. Si quieren más información sobre las conexiones apernadas, yo los invito nuevamente a ver algún tutorial, y en este caso les recomiendo mucho este de SolidWorks Step Up Series, especialmente 3 videos que tratan sobre los bolt connectors o los conectores tipo pernos, ¿ok? Están muy bien explicados y te explican cosas que incluso están por encima o por fuera del manual de SolidWorks oficial de simulación. Bien, continuando, quise agregar también una sección de casos especiales porque justamente aquí es donde se ve la gran oportunidad que tenemos con SolidWorks para realizar simulaciones que, si bien tienen que ver con estructuras metálicas o con estructuras de acero, a veces están relacionadas de manera periférica o incluso no encontramos una solución estandarizada en las normas o en los procedimientos de cálculo. Estas podrían ser, por ejemplo, las orejas, aparejos y maniobras, o el caso de las estructuras no convencionales, como ya hemos hablado al principio de la presentación. Y también, por supuesto, la combinación de simulaciones CFD con análisis estructural, que sería, por ejemplo, el caso de simulación de viento en estructuras. Para el caso de orejas de izaje, algunas veces están estandarizadas, a veces no lo son tanto, pero cuando están estandarizadas y organizadas en una tabla de diseño, perfectamente podríamos diseñar una sola de ellas en SolidWorks y luego, a través de una tabla en Excel o bien directamente en el programa, no hay ningún problema, podemos establecer todas las configuraciones distintas de las orejas de izaje, de tal manera que en un solo archivo de parte podemos contemplarlas a todas a nivel de diseño. Y podemos simular para cada una de estas configuraciones para tomar la mejor decisión posible. Ahora bien, para el caso de estas orejas de izaje, que se usan mucho por supuesto en maniobras y logística, yo recomendaría que realmente tomemos en cuenta cuál es la superficie de contacto efectiva que hay entre el agujero interno de la pieza y el gancho de levantamiento, porque realmente no corresponde al área total del agujero, sino a la parte superior del agujero en donde ese gancho va a ser el contacto, ¿ok? Eso se hace simplemente partiendo de la superficie, que es una partición virtual de la pieza, de tal manera que podamos luego colocar las cargas verticales solamente en esa sección que hemos partido. De esta manera vamos a tener un resultado mucho más preciso, más conservador y más seguro al momento de hacer nuestros levantamientos. Acto seguido mallamos la pieza y podemos simularla y obtenemos, como siempre, cuál es el resultado de los esfuerzos, desplazamientos y factores de seguridad. ¿Sí?
Además de esto, algo muy valioso es que cuando tengo varias orejas de izaje y necesito saber cuáles son las cargas de reacción que resiste cada una de las orejitas, y además, por supuesto, de saber cuál es el factor de seguridad y qué es lo que usualmente estimamos calcular, podemos hacer uso de las sujeciones o de las restricciones para conocer justamente cuál es la carga que se contrapone con cada oreja para mantener el sistema en equilibrio, o cuál es la carga a vencer para que el sistema pueda moverse, ¿ok? Entonces, en este caso es una sola orejita y por lo tanto toda la fuerza vertical se contrapone con la fuerza vertical hacia abajo en sentido contrario por acción y reacción. Pero cuando tengo varias orejas y están dispuestas asimétricamente, es muy importante para mí saber cuál es la carga que resiste cada una en el sistema de aparejos. Ahora, conversando un poco sobre las estructuras no convencionales, les muestro aquí en la pantalla una de esas cuales estructuras que vendría siendo en este caso la estación del metro La Cultura en Lima, que como podemos observar tiene una estructura elíptica con un techo descubierto, y calcular eso de acuerdo a la norma podría ser bastante complicado. Una de las ventajas de SolidWorks, por supuesto, es poder simular esas estructuras bajo cargas estáticas y dinámicas, pero también pudiéramos aprovechar la oportunidad de hacer paseos virtuales, y fíjense cómo estoy aquí literalmente desde la perspectiva de primera persona en la estación del metro La Cultura acá en Lima, ¿no? Esto nos permite tener una percepción justamente de primera persona del espacio y de cómo debería planificar la logística y la maniobra. Y luego, si echamos un vistazo haciendo las veces de usuario del metro en el piso de arriba, en donde se encuentra el andén, podemos ver un poco más de detalle cómo está configurado la estructura, cómo son estos perfiles tubulares de gran envergadura y cómo están configurados para luego realizar una simulación pertinente. Si quisiéramos hacer una simulación rápida, pues simplemente tomamos del diseño 3D lo que necesitamos, la intención del diseño, lo que siempre hemos conversado en la conversación de hoy, para la redundancia, y hacemos la simulación para conseguir en consecuencia cuál es el desplazamiento y esfuerzo máximo. Y finalmente, con relación a la interfaz entre el CFD y la simulación estructural, muy cerca, casualmente, de la estación del metro de La Cultura que vemos al fondo, se encuentra este anuncio publicitario en donde nos sirve también para aprovechar el responder una consulta que siempre nos hacen, que es si es posible que SolidWorks sea capaz de simular concreto con acero, ¿no? Estructuras compuestas bajo ese esquema. Y la respuesta es sí, aunque esto siempre va a depender de la aproximación ortotrópica o isotrópica que le demos a ese concreto en función de los problemas a resolver. Hacemos un análisis de viento, en este caso eran 5 metros por segundo, si mal no recuerdo, y podríamos entonces obtener como primer resultado de este análisis de fluido el campo de presiones que actúa sobre la estructura. No solamente el campo de presiones, sino también el campo de depresiones, que puede ser importante y que puede influir en la rigidez del sistema. Luego, este resultado final del CFD o de Flow Simulation es en realidad el valor de entrada para un análisis por elementos finitos en la simulación estructural. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar estos valores como entrada y hacemos la simulación con esas cargas y observamos entonces cuáles son los esfuerzos tanto en la estructura de metal como también podemos apreciarlos, si así quisiéramos, en las bases de concreto o en las cimentaciones. Desde luego podemos apreciar también el desplazamiento y conseguir los resultados asociados típicos en esta clase de proyectos. Finalmente me van preguntando siempre, cada vez que visito empresas, ¿cuál es la validez de los resultados del programa? ¿Cómo puedo confiar en que SolidWorks es a través de sus módulos de simulación, un programa confiable? Bueno, yo siempre explico que para que uno pueda desarrollar un programa de simulación y pueda venderlo, tienes que cumplir con una serie de normativas, con al menos una de estas tres que vemos en pantalla.
SolidWorks pertenece a una corporación francesa que se llama Dassault Systèmes, y Dassault Systèmes, para poder mercadear sus productos basados en simulación numérica, tiene que cumplir con la AFNOR, que es la Asociación Francesa de Normalización, que obviamente regula todos estos emprendimientos en el espacio francés. Pero más allá de eso, luego a nivel internacional tenemos la norma ISO 10211-2007, y además tenemos lo más importante de todo, el cumplimiento con NAFEMS, que NAFEMS es la Asociación Internacional para Modelado de Ingeniería, Análisis y Simulación. SolidWorks cumple con estos tres protocolos, en donde básicamente se establece una correspondencia entre el modelo numérico, el modelo teórico y un resultado experimental, y se trazan tres curvas que no deberían diferenciarse entre sí en un 98% para proyectos de numeración numérica, de simulación numérica muy puntuales. ¿Ok? De hecho, hemos realizado nosotros mismos nuestros ensayos, y bajo una prueba de tracción de una probeta típica de acero 1020 en una máquina MTS 810 bajo la norma ASTM 8, hemos realizado justamente el típico análisis de tracción, en donde conseguimos, a medida que se va traccionando la probeta, la gráfica de carga versus desplazamiento, y luego podemos calcular la gráfica de esfuerzo versus deformación en función de la misma, y esta data experimental podemos incluirla en el software, en el módulo de simulación no lineal, para luego realizar la simulación sobre un modelo geométrico de la probeta. Hemos conseguido que la exactitud es sorprendente, porque no solamente nos indica una deformación prácticamente igual a la conseguida en la gráfica de esfuerzo de carga versus deformación, sino que también el software nos indica cuál es la locación del esfuerzo máximo y cuál es la locación del esfuerzo último de fractura, en donde la probeta va a fracturar. Lo que vemos aquí en pantalla es la locación en donde la probeta fractura, tal cual como lo hemos visto en la práctica, lo cual quiere decir que existe en efecto una gran correspondencia entre los resultados de simulación de SolidWorks y la data experimental. Para resumir, podríamos decir que es muy importante determinar cuál es la intención del modelo 3D de la estructura antes de emprender un proceso de diseño o de simulación. Una cosa son los planos, otra cosa son las validaciones que tenemos que hacer. Es posible añadir una nueva perfilería a la biblioteca de perfiles de SolidWorks. Se pueden aprovechar el diseño en weldments, es decir, en piezas soldadas, para simular más rápido con elementos BIM y así obtener resultados especializados. También es posible complementar la validación rápida con una simulación a detalle usando elementos sólidos. La simulación en SolidWorks asimismo permite la validación de las soldaduras y pernos sin necesidad de modelarlos en 3D. Y finalmente, la simulación en SolidWorks es altamente recomendada cuando la naturaleza de los proyectos exige soluciones no convencionales, cuando mi empresa no solamente se dedica a la construcción y simulación de estructuras metálicas, sino que también tengo diseño y simulación de proyectos diferentes, aunque relacionadas con esta industria. Bien, entonces disculpen lo largo de la presentación, pero creo que había muchas dudas que hemos acumulado a lo largo de estos años, y es la primera vez que se hace un webinar con esta información, ¿ok? Voy a dar paso entonces a la sesión de preguntas. No quiero superar más de 10 minutos porque, como ya sabrán, pues ya he hablado bastante, pero cualquier pregunta que me hayan hecho se la vamos a responder por correo con muchísimo gusto, ¿ok? Entonces voy a revisar. Bien, bien. Muchas gracias por los saludos desde la Patagonia. Un abrazo. Son bastantes preguntas. Déjame revisar. Bien, en la simulación de conexión apernada simple, ¿de dónde sacaste la carga?
Solo veo canalizaste una carga vertical, dónde quedaron las cargas laterales, cómo trasladas. Bien, la simulación de conexión apernada que hice acá es independiente de la estructura simulada a detalle anteriormente. No es parte de la misma estructura. Simplemente fue un ejemplo didáctico tipo manual para que observemos cómo se comporta la deformación de la pletina a nivel de plasticidad, ¿ok? Fue una conexión diferente. Pero si quieres saber cómo se trasladan las cargas desde una simulación rápida a una simulación a detalle, por lo menos para la parte de conexiones, no hay una forma automática de hacerlo. Primero te recomendaría entonces, aprovechando la virtud de una simulación rápida, que hagas todo tipo Wellmans, simules lo que tengas que simular estructuralmente y luego tomes nota de las fuerzas que actúan en cada una de las vigas más perjudicadas y luego esas cargas las traslades manualmente al modelo ya simulado o mallado con elementos tipo sólidos. Ese sería el procedimiento que yo te recomendaría. Muy bien. ¿Se puede medir la resistencia de las soldaduras? Me pregunta Pamela. Sí se puede medir la resistencia de las soldaduras. Fíjate que las soldaduras, Pamela, son un tipo de conector particular en SolidWorks, tal cual como los conectores tipo pernos, tal cual como las barras rígidas, tal cual como los rodamientos. Son conectores virtuales. No hace falta literalmente diseñar la soldadura en SolidWorks para luego poder simularla. Realmente lo que hace falta es que las piezas estén unidas a nivel de diseño y luego cuando pasas al módulo de simulación estableces que la interfaz entre una pieza y la otra va a haber un conector tipo soldadura. Entonces, una vez que realices la simulación, puedes obtener un resultado particularísimo para el caso de conectores tipo soldadura, que te voy a decir si tu propuesta de cordón de soldadura resiste o no resiste, porque esa es otra cuestión. Tú tienes que entrar a la simulación proponiendo un tamaño del cordón. Entonces, luego que simules, es que el programa te va a decir cuál es el cordón mínimo de soldadura que necesitas para que la pieza resista. ¿Ok? Si en mi ensamblaje, me pregunta Isaac, ya tengo considerados elementos de tornillería que ingresé a través de Toolbox, ¿detecta ese tipo de conexión? Sí, Isaac, eso es una excelente pregunta. Si yo tengo en mi estructura elementos de tornillería de Toolbox, cuando paso al módulo de simulación, automáticamente el programa borra la geometría de estos pernos, pero la toma en cuenta para la simulación. Es decir, en vez de que tú manualmente vayas colocando perno por perno de manera virtual, o en pocas palabras, en vez de que tú vayas configurando los conectores virtuales manualmente, automáticamente SolidWorks sabe que utilizaste una pernería del Toolbox y se mapea en el módulo de simulación sin ningún problema. Es mucho más rápido así, de hecho. ¿Dónde se coloca el torque de apriete de los pernos o tornillos? Cuando estás haciendo uso de los conectores tipo perno en el módulo de simulación, vas a tener un menú en la parte izquierda de la pantalla. En la parte final de ese menú vas a tener las cargas de torque o la precarga axial también correspondiente, ¿no? Ahí vas a poder configurar eso. Los valores de esfuerzos máximos de la estructura son producto de singularidad, me pregunta Osvaldo. Sí, depende de la locación del esfuerzo máximo. Esa es una pregunta que amerita incluso un webinar aparte. A veces los esfuerzos máximos se localizan en vértices, en bordes o en zonas que presentan esquinas en la geometría. Y en ese caso, el área del tetraedro en donde se presenta este esfuerzo máximo es muy cercana a cero. Cuando el área es muy cercana a cero, podemos estar casi seguros de que se trata de una singularidad matemática. Por lo tanto, no significa que la simulación esté mal, pero sí significa que ese punto máximo de esfuerzo no está ahí. Está posiblemente en los alrededores o en una zona en donde tenga más sentido físico tomar en cuenta eso. Aquí es donde es muy importante considerar que el ingeniero es el usuario, no el programa. El programa es una supercalculadora, pero no hace las veces de ingeniero. Es el ingeniero quien debe tomar la decisión de cuándo es
prudente tomar en cuenta una singularidad o cuando la locación de máximo esfuerzo se encuentra en otro lugar, ¿ok? Muy importante eso. Me pregunta Carlos, ¿existe una forma de automatizar los sólidos de conexión, placas o butonadas en el entorno de pieza soldada? Automatizar. Mira, más que automatizar, hay maneras de manejarse con las configuraciones dentro de SolidWorks, aunque sí existe alguna manera un poquito más avanzada a través de una API de poder diseñar geometrías automáticamente. Ya supera los alcances, por supuesto, de esta ponencia, pero más allá del entorno estructural, nosotros somos capaces de utilizar las virtudes de las APIs de SolidWorks para automatizar el diseño de una pieza en general. Si esta pieza puede ser una conexión apernada, pues perfectamente es válido automatizar eso en conjunto con una sujeción o con un soporte hecho con pieza soldada o tipo Weldment. Buena pregunta. Me pregunta Isaac, ¿puedo combinar piezas soldadas y piezas mecanizadas? Sí, perfectamente. Fíjate que desde el punto de vista de elementos finitos, una pieza mecanizada y una pieza soldada o weldment van a ser elementos distintos. Pero yo puedo combinar esas piezas perfectamente en una simulación, solo que en los resultados voy a tener un resultado para las piezas tipo Weldments y las chapas metálicas también para elementos delgados y un resultado aparte para las piezas mecanizadas o elementos tipo sólidos, ¿sí? Pero esto es una de las virtudes que tiene SolidWorks justamente. Podemos simular a la vez elementos mecanizados o piezas mecanizadas, perfiles estructurales y piezas o partes delgadas como sería chapa metálica o planchas metálicas. Muy bien, Estefanía, muchas gracias por tus saludos. Bien, creo que son muchas las preguntas y el tiempo realmente es valioso. De verdad les agradezco mucho su participación, pero no quisiera despedirme sin antes recomendarles que para la semana que viene tenemos el último webinar de esta serie de webinars por Latinoamérica, ¿ok? En este caso se trata del ingeniero Carlos Carrara. Él nos va a hablar acerca de la gestión de proyectos y la gestión de ingeniería o de información de ingeniería de producto con la herramienta SolidWorks Manage. Nosotros podemos ser muy expertos en simulación y podemos ser muy buenos diseñadores, pero si no tenemos una buena gestión documental con los planos, con los modelos en 3D y con las actividades y tareas de cada uno de los empleados de la empresa y con la trazabilidad de los documentos, entonces estamos haciendo la mitad del trabajo. Es muy importante ser organizados y trabajar bajo diagramas de Gantt y trabajar bajo una trazabilidad e historia de cada uno de los documentos, ¿ok? De este tema va a hablar muchísimo Carlos, que es experto en ello, viene de la empresa de Diseño Soft en Argentina, y con esto vamos a cerrar la serie de webinars por Latinoamérica, ¿ok? Es muy importante que no se lo pierdan, es el último y hagan el último esfuerzo por verlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Ha sido una mañana bastante movida, pero agradezco mucho su intervención porque esto nos permite preparar esta clase de contenidos. Y como les prometí, esta presentación la vamos a colgar en YouTube a modo de video y también la vamos a convertir en un PDF para que se la puedan descargar, ¿ok? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias de verdad.